Con esta introducción, queremos primeramente agradecer al PAR Latino, Parlamento Latinoamericano, Empresas Panameñas de Alimento, Grupo Celsia, Grupo ENSA, Grupo Sura, One Network Express, Generadora Gatún, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Hotel Radisson Colón 2000, Intercontinental Miramar, USMA, Tigo Business, Banismo, Copa Airlines y Argos Panamá. Para iniciar con este evento, llamamos en este momento al presidente Michael Chen para unas palabras de bienvenida. Fuerte el aplauso, por favor. Buenas tardes. No, vamos de nuevo. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Antes de empezar, quisiera darles un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, desde las autoridades, embajadores, empresarios, miembros de la sociedad civil, líderes gremiales, estudiantes, en fin, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y para empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si yo les digo que tengo una manera de predecir el futuro? No me creerían, ¿verdad? Tal vez no les pueda dar los números que van a jugar en la lotería mañana o pasado, pero lo que sí puedo darles es un panorama de cómo tú y cómo yo vamos a vivir en los próximos años. Si no hacemos algo y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Permíteme dibujarte con palabras tu futuro, el de tus hijos y el de tus nietos. Imagínense esto. Las principales calles y avenidas de Colón seguirán perdiendo negocios y la gente seguirá migrando de esta provincia. El desempleo seguirá rampante y sonante, con personas constantemente formando interminables filas en busca de un subsidio, un auxilio económico o un empleo. Los políticos muy probablemente seguirán regalando bolsas de comida, jamones, lavadoras, estufas y todos los electrodomésticos habidos y por haber para buscar votos y adeptos. Con el cambio climático, muy probablemente Colón seguirá inundándose y la basura será un problema aún mayor. De seguro, los problemas de inseguridad y crímenes traspasarán o ya están traspasando en este mismo momento nuestras fronteras de Colón y contagiarán o ya contagiaron a las otras provincias, así como el COVID nos contagió. Y mi pregunta para ti, la tarde de hoy es, ¿ahora estás viendo cómo mis problemas se han convertido en tus problemas? Pero yo estoy seguro que ya tú sabías esto. Y si lo sabemos, ¿por qué lo seguimos permitiendo? Y como si fuera poco, a esto le tenemos que sumar una jubilación que a este paso no vamos a recibir por la situación de la Caja del Seguro Social. Y muy probablemente, con el nivel de deuda que tenemos como país, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos estarán heredando una deuda sin precedente. ¿Es esto justo? ¿Hasta cuándo debemos y tenemos que permitir que esto ocurra en nuestro país, en nuestro Colón? Los pasos que no nos atrevemos a dar también dejan huellas. Y no es el error, sino la inacción y el miedo a tratar lo que nos hace a nosotros fracasar. Es hora de que nos involucremos, porque cada quien desde su trinchera puede ocasionar un cambio positivo, por más pequeño que sea. Personas alrededor de todo el mundo han iniciado cambios y podemos aprender de ellos. Un ejemplo es Medellín, y se los hemos traído el día de hoy, porque pasaron de ser la ciudad más violenta en Latinoamérica a la más innovadora.
o el milagro económico japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo se logra esto, señores? El común denominador de todo es que entendieron que los ciudadanos y la empresa privada debía liderar el cambio sin importar el gobierno que venga. ¿Por qué? Porque los gobiernos vienen y van, pero las personas y los comercios quedamos. Cada 5 años viene un nuevo gobierno con su propio librito, y ese librito no es malo, pero el verdadero desarrollo sostenible e inclusivo de una ciudad o de una provincia o de un país toma mucho más que 5 años. Con todo esto que les acabo de dibujar con palabras, no pretendo ser o sonar negativo. Muy por el contrario, mi objetivo es abrirle los ojos a ustedes, y me incluyo, para ocasionar un cambio de actitud, un cambio de una forma de pensar, para que no sigamos perdiendo lo poco o lo mucho que nos queda. Por eso, ¿qué te propongo el día de hoy? 3 cosas muy puntuales. Número 1, empresario, despierta. Hacer dinero es importante, pero más importante es cuidar y proteger el ecosistema que nos permite generar empleos, trabajar con dignidad y edificar progreso. Hay que dejar huellas. Y con esto no te digo que solo dones dinero o que hagas campañas de responsabilidad social. No, lo que quiero es que te involucres, a que seas proactivo y que no solamente veas los problemas o las situaciones desde tu oficina, tu negocio o empresa. Número 2, al gobierno. Hacer obras, dar subsidios y regalar cosas materiales es importante. Pero ¿saben realmente qué es más importante? ¿Saben cuál es el mejor regalo o el mejor subsidio? Un empleo digno. Hay que crear las condiciones para generar y garantizar progreso, para que los ciudadanos podamos decidir qué comprar, cuándo comprar y a dónde comprar. Y con esto no me refiero a abultar más la planilla estatal y crear botellas, no, sino edificar a la empresa privada. Y número 3, en cuanto a ti y en cuanto a mí, que nos escuchan en la tarde de hoy, ¿qué podemos hacer? Pequeños actos que parecen insignificantes, como botar la basura apropiadamente, tener buenos modales, decir por favor y gracias, buenos días, buenas tardes, elegir buenos gobernantes, seguir las leyes y contagiar a los demás de un cambio positivo. Así hacemos patria. El cambio que todos queremos, necesitamos y merecemos comienza por mí y por ti, un colonense y un panameño a la vez. Señores, no solo miremos desde la barrera. Es mejor vivir con la experiencia de haberse equivocado que vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Y si no lo intentamos ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? ¡Arriba Colón! Gracias, presidente Michael. Antes de bajarme del podio, se me olvidaba, señores, yo necesito hacer un agradecimiento muy especial. Y verán, ustedes no me creían, pero yo verdaderamente puedo pronosticar o predecir el futuro por una persona o por varias personas que están aquí. Y yo necesito agradecer a nuestro asesor Juan Carlos Uribe por esta actividad que lo ha hecho posible. ¿Por qué? Porque Juan Carlos viene del futuro, porque su país presenta situaciones muy difíciles. Lucía, ¿dónde estás? Lucía Freites, de Venezuela. También su país tiene situaciones muy difíciles también. Y lo que ellos dicen es que no quieren que Colón y Panamá
pasen por lo mismo que pasó en sus países. Y es el momento de actuar ahora, señores. Y también debo agradecer a nuestro director ejecutivo, que siempre trabaja tras bastidores. Yosimar Ortiz, por favor. Y a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a nuestra Junta Directiva, por hacer este evento posible. Y sobre todo al equipo de Pro Antioquia, que nos visita, liderada por su presidenta ejecutiva, María Viviana Botero, y que estarán haciendo esa transferencia de conocimiento para enseñarnos qué hicieron, cómo hicieron y cuándo lo hicieron para transformar a Medellín. Una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. Muchas gracias por la deferencia, presidente Michael. Y ahora, nuestra oradora de fondo, María Viviana Botero, es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes con un MBA en la misma institución. Tiene un Scholar in Marketing and Sales de Northwestern University, Kellogg School of Management. Una de sus grandes alegrías y propósitos es pertenecer y tener una participación activa en varias comunidades de mujeres. Women in Connection, Mujeres en Juntas Directivas y Mujeres Líderes. Hace parte de juntas directivas de Medellín y Antioquia. Mamá de 2 hijos, Gabriela y Federico. Es optimista por devoción y convicción. Desde Pro Antioquia se declara feliz de trabajar por el desarrollo del departamento y Colombia. Ahora le cedemos el espacio a María Viviana Botero para que conozcamos la historia de Pro Antioquia, su desarrollo, sostenibilidad y cómo han unido a los sectores para llevar a cabo la transformación que ha perdurado por más de 50 años. María Viviana, bienvenida. Pasa. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí y es muy emocionante también compartir en este recinto tan lleno de símbolos, de representatividad, de democracia, de unidad, de diferencia, pero de unidad también en lo importante. Quiero dar un saludo y un agradecimiento muy especial a los honorables diputados del Parlamento, por supuesto a nuestros anfitriones, a la Cámara de Comercio de Colón, a Juan Carlos. Me emociona mucho un colombiano tejiendo aquí en Panamá. A los empresarios. Me alegra mucho que esto esté lleno de empresarios. Esta mañana en una conversación yo les decía que yo hace un año hubiera estado sentada allá, porque durante 15 años trabajé en el sector financiero y trabajé con el segmento de las pymes, de las grandes corporaciones, desde la banca de inversión, entre otros. Y estoy convencida, no porque me lo hayan contado, sino porque lo viví, trabajé por eso y ahora sí que trabajo por eso, del impacto que el sector privado puede generar en el desarrollo. Por supuesto, saludar a los representantes de la sociedad civil. Yo espero que después de esta conversación se den cuenta que eso no es simplemente un rótulo, eso es una responsabilidad. Ser ciudadano implica una responsabilidad. A la academia, a los jóvenes, estudiantes de la Universidad Marítima Internacional, gracias por el interés de escucharnos. A tantos amigos que están aquí, a los colombianos que se unieron a esta conversación, a los representantes de los organismos multilaterales. Y ya oyeron mi presentación, tengo que saludar a las mujeres. Me alegra mucho ver este recinto lleno de tantas mujeres y de tanta diversidad. Yo quiero empezar, primero quiero probar si esto funciona, sí. Okay. Quiero empezar dándoles un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy y de mi propósito en esa conversación, que realmente es una conversación. Aquí traigo una historia de Medellín y de cómo la sociedad civil se organizó. Gracias.
cómo la sociedad civil se organizó. Y espero, mi propósito con esta conversación es mostrarles a ustedes y generarles a ustedes una esperanza de que es posible un mejor futuro. Por supuesto, también compartirles con toda la transparencia y con toda la humildad los errores que nosotros cometimos y alertarlos para que ustedes no los cometan. Y espero que de aquí salgan muy inspirados a, ojalá, tomar de aquí lo que funciona, porque no necesariamente todo es igual o todo va a funcionar para Panamá. Pero espero que algunos de los elementos que para nosotros fueron exitosos puedan ser exitosos para ustedes. Yo quisiera, y vamos a empezar ya a contarles un poco de lo que es mi país, de lo que es Colombia, y vamos a aterrizar en Antioquia, por supuesto, antes de hacer este viaje al futuro del que hablaba Michael. Colombia, y lo conocen bien, Colombia tiene 52 millones de habitantes, 22 de los cuales hoy se encuentran en situación de pobreza. Tenemos una tasa del desempleo del 9.5% que afecta principalmente a mujeres y a jóvenes. Y aquí, ese departamento que está en verde es Antioquia, es la región de la que vengo. Y hablemos un poco de Antioquia. Antioquia tiene casi 7 millones de habitantes. Nosotros representamos el 15.2% del PIB colombiano y el 20% de las exportaciones de mi país. La pandemia nos dejó con una tasa de pobreza que nos duele. 2.3 millones de personas en situación de pobreza y 708.000 en situación de pobreza extrema. En uno de los departamentos más ricos del país se pasa hambre. Esa también es una realidad. Y ya vamos a ver por qué. En un círculo de empresarios, vamos a hablar de indicadores sociales. Bajemos un poco ya de Antioquia a Medellín, a la capital. Ahorita alguien en el almuerzo me decía que Medellín es el destino más visitado por los panameños. Espero que después de esa charla, quienes no lo conozcan, se animen a conocerlo. En Medellín tenemos casi 4 millones de habitantes. Nosotros somos casi del tamaño de Panamá. En Medellín nos mueve, además, la innovación, la ciencia, la educación. Ahorita estudiaremos un poquito la historia y quiero partir de los datos de Medellín para decirles que para poder entender la Medellín de hoy, voy a pedirles la licencia de que me permitan viajar al pasado y contarles un poco cómo se dio esa transformación urbana y cultural de Medellín. Bueno, ¿por qué estamos acá? Nosotros, y hablo en plural, porque como vieron me acompaña mi equipo de trabajo, quien aprovecho y hago un reconocimiento y un agradecimiento porque son parte de la razón por la que estoy aquí yo poniendo la cara por todo un equipo de trabajo. Pero nosotros creemos que tenemos una historia para contar. ProAntioquia es una institución de casi 50 años y aquí me gustaría hacer algunas claridades. ProAntioquia es una institución privada que trabaja, que convoca, que articula, que moviliza. Esos verbos no son sinónimos, no los digo porque suenen bonitos, sino porque realmente es a lo que nos dedicamos. ProAntioquia es una institución que articula a los sectores, a los distintos sectores de la sociedad civil, a quienes están aquí hoy sentados, al sector público, al sector privado, a la academia, a las organizaciones sociales y culturales, y los convoca y los moviliza en torno a un propósito común, y nos enorgullece la razón de ser por la que nos despertamos todos los días, es la creación colectiva de valor público. Yo decía esta mañana, voy a
Decía esta mañana que yo, pues claro, mi experiencia ha estado siempre en el sector privado. Eso no sé cómo funciona. Espera un segundo. Ya. ¿Aló? ¿Me oyen bien? Sí. Mi experiencia desde el sector privado, pues el sector privado y las empresas, quienes hemos estado ahí, quienes están ahí, sabemos que para llevar a cabo un proyecto, para sacar adelante una iniciativa, pues nos bastamos con nosotros. Los recursos, ahí están. Pero cuando uno llega a ese tipo de instituciones, aprende, y fue mi primera lección en ProAntioquia, que es imposible hacerlo solos, que es necesario trabajar con otros. Y así trabajamos nosotros en ProAntioquia. Nosotros, no hay un solo proyecto que yo pueda decir que lo hacemos únicamente con el equipo de ProAntioquia. Estos son algunos de nuestros afiliados. Aquí veo algunos representantes de esas empresas. Tenemos 63 afiliados. Como les digo, no recibimos fondos del Estado para poder mantener una independencia, porque hacemos control a las administraciones públicas. Nuestro financiamiento es únicamente privado, 63 empresas, y para que se hagan una idea, 3 de los grupos empresariales de esos 63 afiliados a ProAntioquia pesan el 8% del PIB colombiano, lo cual significa que en ProAntioquia está buena parte del tejido empresarial colombiano representado. Nuestros valores, nos mueve la ética, la transparencia, la confianza, el respeto. Creemos en el civismo y en el pluralismo. Está en nuestro ADN. Esta mañana alguien en la charla me hablaba y me decía que yo hablaba muchísimo de diversidad. Y vamos a seguir hablando. Hace falta hablar más de diversidad y necesitamos más diversidad. Y está dentro de lo que nos mueve y de los valores en los que creemos. Y tenemos unos principios que son nuestros principios rectores y, si se quiere, nuestras líneas rojas. Eso es lo que nosotros defendemos en nuestro modelo. El primero, la democracia liberal. Estamos comprometidos con la defensa de la democracia. El desarrollo sostenible. Somos una fundación privada. Creemos y defendemos a los empresarios. No somos vergonzantes de la actividad empresarial. Por el contrario, estamos convencidos de la generación de ingresos, de la generación de riqueza, pero también creemos que la generación de riqueza tiene que significar una mayor movilidad social, tiene que significar desarrollo para otros. Creemos en un modelo económico que permita, y ahí viene el tercero, una mayor equidad. Tiene que significar una mayor equidad para otros. Mi país, y estoy segura que algo similar debe pasar en Panamá, hay unas enormes brechas entre las ciudades y la ruralidad. Y nosotros nos enfrentamos en las ciudades a una presión demográfica por la falta de oportunidades que encuentran las personas en el campo o que no encuentran. Y entonces, ¿cómo trabajamos y cómo llevamos y distribuimos, cómo generamos oportunidades en territorio? Hablemos, por ejemplo, de la infraestructura, de las vías de cuarta generación, no sé aquí cómo los llaman. Trabajamos para que esas vías no sean simplemente vías de paso, que los pobladores de los territorios no vean pasar las riquezas simplemente, que la vean pasar. Eso no nos deja tranquilos en nuestra institución. Y nuestro último principio, la institucionalidad. Estamos convencidos que esta sociedad necesita una institucionalidad fuerte. Y nos preguntamos mucho, permanentemente, ¿qué habría pasado con Medellín si no hubiera tenido una institucionalidad como la que tiene? ¿Dónde estaríamos? Y las instituciones, yo hacía un ejercicio con mis hijos, que es una institución, y ellos se imaginan un edificio grandísimo. Las instituciones somos nosotros, la academia, las organizaciones sociales, las fundaciones. Somos quienes permanecemos a pesar de las coyunturas. Somos quienes les permitimos a las sociedades avanzar, ser puentes y caminar. Yo no me voy a detener en
en la agenda estratégica de ProAntioquia, porque me voy a referir a esa agenda al final de esa presentación. Más bien, quisiera ya empezar a contarles dónde inicia esa historia de transformación de Medellín. Y para hablarles de futuro, vamos a devolvernos 30 años, en lo que para nosotros fue finales de los 80, principios de los 90. Y aquí me gustaría presentarles esta imagen. Eso que ven ahí es una escultura del maestro Botero, una escultura que el maestro en la plaza de Botero de Medellín le dona a la ciudad. Y esa escultura, donada por uno de los hijos ilustres de Medellín, pues sufrió un atentado. Un atentado en el que murieron 23 personas. Y esa escultura, por decisión del maestro Botero, permanece. Quienes hoy van a Medellín y quieren visitar la plaza, ahí está. Años después, el maestro Botero decide regalarle una escultura igual a la ciudad nuevamente, con la única condición de que quedaran las dos, para que esa ciudad no olvidara nunca ese pasado. Y hoy lo pueden ver, pero esa fue la realidad de Medellín y a nosotros nos gusta contarlo, porque es verdad que Medellín es una ciudad innovadora, es verdad que Medellín es una ciudad emprendedora, es verdad que Medellín es una ciudad pujante, pero también es verdad que Medellín fue esto hace 30 años. Eso también es nuestra historia. Y lo contamos para recordarnos todos los días que esa es la sociedad a la que no queremos volver. Que esa es la ciudad de la que queremos huir, a la que no queremos volver a ser. Medellín pues estuvo asociada durante años a violencia, a narcotráfico, a este personaje nefasto. Y fuimos además, miren, eso fue lo que vivíamos. Todos los días, miedo, temor. ¿Alguien creció en Medellín? ¿Tú? ¿Ustedes? ¿Alguien creció en Medellín? ¿Creciste en Medellín? Ah, bueno. Yo crecí en Medellín. Mi familia vivía en Medellín y nos teníamos que encerrar muy temprano en las casas. Nosotros, cuando había un trancón en los carros, cada uno tendrá un recuerdo. Yo les cuento los míos. Un trancón, un semáforo. Recuerdo que mi papá no se atrevía a pitar porque no sabía quién estaba delante y cómo iba a reaccionar. Esa era la realidad a la que nos enfrentábamos. Una realidad que nos llevó a ser considerados una de las ciudades más violentas del mundo, con una honrosa tasa de homicidios de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un horror, un horror. Medellín en esa época y nuestra juventud fue considerada como no futuro. Realmente el narcotráfico en algunas partes de Medellín era una oportunidad para que los jóvenes salieran de la violencia. Teníamos una deuda social ahí, acumulada, y nos causó factura. Y ahí miramos y quisiera, para ambientar lo que fue ese contexto, decirles que en los 90 teníamos una crisis de liderazgo. Una crisis de liderazgo, no me estoy refiriendo a los políticos. Cuando alguien hable de liderazgo, ese dedo tiene que apuntar a nosotros. Una crisis de líderes de la sociedad. Una sociedad civil fragmentada, atemorizada, por supuesto. Un sistema político clientelizado, un Estado altamente fraccionado y, por supuesto, una violencia que no dejaba tregua. Y esta foto, si la ven acá, es una foto de verdad de ese momento. Estas eran las milicias que caminaban por las comunas de Medellín. Y frente a esa coyuntura, entonces esta ciudad
y nosotros, porque la ciudad somos nosotros, teníamos dos opciones. Una primera opción, la fácil, la que nos iba a dejar aparentemente sin problemas, y era dejarnos destruir por la violencia, permitir que el barco se hundiera. Eso es problema del gobierno. O una segunda opción, y era tomar la decisión de unirnos y de trabajar colectivamente. A mí me da mucho orgullo decir, y me emociona todavía 30 años después, contar esa historia y decir que Medellín decidió ponerse de pie. Medellín optó por la segunda opción y eso hizo toda la diferencia. Y ahí empezó el trabajo, el verdadero trabajo. Un trabajo en equipo, un trabajo entre muchos y muy distintos, un trabajo entre organizaciones sociales, organizaciones culturales, un trabajo en los barrios, con las comunidades. En ese momento el gobierno nacional pone atención, escucha, decide mirar a Medellín y crea una alta consejería, como de rango ministerial más o menos, dedicado a Medellín. Y eso hizo que en los territorios se sintiera una presencia del Estado que había sido hasta ese momento absolutamente insuficiente. Pero además empezaron a crecer organizaciones sociales y surgió algo que se llamó Alternativas para el Futuro de Medellín, que nos permitió empezarnos a hacer preguntas incómodas. Hay que hacérselas. No porque no nos las hagamos, no existen. Las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Y aquí arrancó un proceso social, comunitario, donde empezamos como ciudad a reflexionar y a pensar cuál es esa ciudad que queremos, hacia dónde vamos, cuál es ese futuro que nos estamos soñando y cómo lo vamos a hacer. Tengo que decir, porque me siento con la responsabilidad de reivindicar el rol de los empresarios, del sector privado en todo este proceso. ProAntioquia, y desde antes de que ese término del capitalismo consciente existiera, le apostó a ese trabajo colectivo, a esa creación de valor público. Y yo quiero contarles lo que dijo en su momento Nicanor Restrepo Santamaría, quien fue presidente de la Junta del Grupo Sura durante muchos años y presidente de Grupo Sura y presidente de la Junta Directiva de ProAntioquia muchos años. Y dice Nicanor Restrepo: el mejor negocio que hemos hecho los empresarios en Medellín ha sido invertir en los proyectos públicos de educación y cultura, porque esos proyectos han permitido mejorar la calidad de vida de la ciudad y nos han puesto en la mira del mundo. En ese momento, el sector privado entendió que tenía que trascender de la responsabilidad empresarial a la responsabilidad de lo público. Y aquí yo quisiera hacer una pausa para reflexionar con ustedes un poco, porque uno tiende a confundir lo público con lo político. Y está bien, si a ustedes les gusta o no la política, si ustedes tienen sus afinidades o no, yo en ese terreno no voy a entrar, pero lo público es responsabilidad de todos. Su rol como estudiante, como empresario, como líder social, como líder político, es defender lo público. Nos tiene que importar a todos si en nuestra ciudad tenemos un problema con el cambio climático, si hay hambre, si hay desigualdad, si hay inequidad, si hay un problema de acceso a oportunidades, si los jóvenes están desempleados, si hay una brecha de género. No es suficiente con liderar una empresa. La creación de valor económico,
por supuesto que es muy importante. Y nosotros lo defendemos y nosotros creemos en eso. Pero tengo que decir que los tiempos actuales, lo que están demandando de nosotros la sociedad, es mucho más y requiere unos líderes empresariales comprometidos con los asuntos públicos. Les quiero resumir un poco. Primero, voy a contarles por qué nosotros tomamos la decisión de sacar esta diapositiva. Y es que a lo largo de los 50 años de ProAntioquia, casi 50 años de ProAntioquia, pues ProAntioquia ha participado en todas las obras de esta región, incluso del país. Ahorita les menciono algunas. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando empezamos a salir y a conversar con los jóvenes en los barrios, en las comunidades? Y nadie sabía. Nadie sabía que el sector privado desde 1975 está aportando al desarrollo. Porque por nuestra cultura, probablemente por el narcotráfico, donde había que ocultar la riqueza, donde éramos vergonzantes de ser empresarios, por la razón que sea, yo creo que también, sí, creo, es una razón personal, esa cultura cristiana de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, la razón que sea, nunca contamos. Y esa filantropía silenciosa nos pasó factura, porque hoy tenemos una cantidad de jóvenes que no tienen ni idea de lo que hemos hecho, no ahora, hace años. Voy a resumir algunas de las obras que hemos hecho en obras de infraestructura, ProAntioquia, en ProAntioquia. Y por ProAntioquia quiero que entiendan sector privado antioqueño. En ProAntioquia nace el metro de Medellín, somos la única ciudad que tiene metro. Nace el aeropuerto internacional de Medellín. Nacen centros de ciencia y tecnología como Explora, como Ruta N, que seguramente la conocen. Pero también nace aquí la apuesta social más importante de esta ciudad en los últimos 20 años. Buen comienzo. Un esquema de colegios, de jardines infantiles para personas en situación de vulnerabilidad, para esas mamás que no tienen con quién dejar a sus niños. Nace en ProAntioquia y hoy es una política pública, se convierte en política pública del Estado y por eso está hace 20 años y nace aquí. En ProAntioquia nacen también organizaciones a nivel nacional, Transparencia por la Justicia, Fundación Ideas para la Paz, Empresarios por la Educación, etc. Y eso nos blindó. Yo quiero decir que Medellín es la única ciudad de Colombia que generó una resistencia en contra del narcotráfico. Y esa resistencia en contra del narcotráfico se explica por una sociedad civil, por una institucionalidad organizada, articulada en torno a ese propósito común que teníamos. Vamos a hablar entonces un poco de lo que se conoce como el modelo Medellín, que es esa renovación urbana y social. Y eso fue, el modelo Medellín se explica desde esos dos componentes, la renovación urbana como una forma de dignificación de lo público. Pero no fue solo una renovación urbana, también fue una renovación social que permitió la apropiación y el sentimiento de pertinencia de la sociedad a esos espacios. Durante ese tiempo nos propusimos como sociedad, miren qué bonito, que lo mejor y lo más bonito debía ser público. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es nuestro jardín botánico, el Parque Explora. El Parque Explora es un parque que permite la experimentación, la ciencia. Ruta N, sé que varios aquí, desde ayer que llegamos, nos hablan de Ruta N. Ruta N es un laboratorio que permite emprendimientos, innovación. El sistema de transporte masivo, ahí está el metrocable, entre otros. Escenarios deportivos para las familias, para que las personas tuvieran también un espacio de disfrute. Se transformó el territorio para crear confianza.
Esto que ven aquí es una comuna en Medellín, la comuna 13, San Javier, y esas escaleras, se las voy a tratar de mostrar. Esas son unas escaleras, para los que están acá, estas son unas escaleras. Y lo que eso permite es que las personas que viven en esas montañas puedan llegar más rápido a ese transporte, a ese sistema de transporte masivo. Tengo que decir que esa es una región llena de montañas, Antioquia, y eso ha significado muchas cosas también. Las montañas han significado protección, resguardo, pero también un poco de distancia. Ha hecho que nuestra geografía ha hecho que tengamos que ser mucho más creativos con las obras de infraestructura, y por eso en este momento estamos en ese propósito de conectarnos, y esa visita también hace parte de eso. Superar esas montañas y mirar más allá de esas montañas y conectarnos con el resto del país y con el resto del mundo. Colegios de calidad, el convencimiento de la educación como un gran movilizador social. Y eso, el Museo Casa de la Memoria, que es un espacio donde recordamos, como empezamos esta conversación, donde recordamos, por supuesto, de dónde venimos, recordamos y lloramos a nuestros muertos, recordamos todo eso que nos generó dolor, para que no se nos olvide sobre todo. Eso fue un proceso colectivo, quiero reiterar eso, un proceso en el que participaron muchos y muy distintos, se vieron reflejados en esa foto. Y entonces aquí empezó a pasar que nos preguntábamos, seguramente a ustedes les pasa lo mismo, ¿por qué las empresas van tan bien, se administran tan bien, generan resultados, logran sus objetivos? Y pareciera que la administración de lo público, a veces pareciera que algunas instituciones pues no lo mismo. Y empezó a pasar algo también muy interesante que se los quiero compartir, porque creo que eso también fue parte del modelo y fue parte del éxito del modelo, y es que los mejores talentos del sector privado pasaron a ser parte de las juntas directivas de las instituciones del conglomerado de Medellín. Y quiero reflexionar sobre eso porque miren, quienes hemos estado en el sector privado, quienes están en el sector privado, a veces uno mira a lo público como, no hay posibilidad de que yo llegue allá. No me interesa en lo absoluto. Y entonces, ¿a quién estamos dejando que llegue? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en eso? Yo tengo miembros de junta directiva de ProAntioquia que fueron concejales. Por supuesto, hay miembros de junta directiva que estuvieron encargados, fueron alcaldes, ministros, etcétera, pero sin duda, sin ninguna duda, todos, absolutamente todos esos grandes empresarios en su juventud hicieron parte o hacen parte de una junta directiva de alguna institución del Estado, buscando también transferir ese conocimiento que se tiene en el sector privado de administración, llevarlo también al sector público. Y no es solamente del sector privado al sector público, es que pasar también por lo público permite una visión más amplia, más comprensiva de las realidades. Y eso fue parte también de ese modelo que tuvimos. Todo esto entonces, después de ver el pájaro de Botero, y eso que no les mostré otras imágenes, después de ver cómo fue el modelo, cómo nos articulamos, un día llega Francis Fukuyama, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, politólogo norteamericano, va a Medellín y dice y nos bautiza como la ciudad del medio milagro. Y él basa esa declaración en que Medellín había bajado su tasa de homicidios casi a niveles de Washington. Después de que éramos una de las más violentas, él dice ya hoy están casi a niveles de Washington en Medellín. Pero además las intervenciones urbanísticas que están haciendo, pero además esa apuesta por el desarrollo social, y él dice, yo creo que Medellín es un medio milagro. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no el milagro completo?
Pues porque todavía es una ciudad en la que persiste la violencia, la desigualdad, la inequidad. También. No podemos cantar victoria. Pero pues yo sí quiero decirle a mi colega Fukuyama, pues que para nosotros y para mí eso no fue un milagro, con todo el respeto. Y quiero ser enfática con esto porque cuando a uno le dicen que algo es un milagro, pues inmediatamente le quita a uno la posibilidad de actuar, porque pareciera que algo divino tiene que ocurrir para que pase. Y realmente lo que ocurrió en Medellín fue una intención que se convirtió en una acción deliberada de una ciudadanía, de una sociedad civil, de unos líderes empresariales, culturales, sociales, políticos, de transformar una ciudad, de darle más oportunidades a los jóvenes. Eso no fue un milagro, eso fue un trabajo colectivo. Y quiero que se queden con eso para que sepan que es posible hacerlo, que es posible replicarlo. Cuando entendemos que lo público es de todos, inmediatamente asumimos una responsabilidad distinta. ¿Qué aprendimos durante todo este tiempo? Lo primero, la importancia de las intervenciones urbanas, nuevamente, lo público, que sea lindo. Había un alcalde de Medellín que hablaba de la ética y de la estética, que genere un ambiente de seguridad, de apropiación para todo el mundo. Lo segundo, lo hemos dicho muchas veces ya, lo público es una construcción colectiva. Lo público no se puede dejar solamente a un sector de la sociedad. Tercero, los modelos de exclusión y de pobreza no son sostenibles. Y yo quiero agregar, y son un pésimo negocio. No es posible ser exitosos con modelos de exclusión. Y finalmente, un nuevo relato. Necesitábamos en Medellín un nuevo relato más incluyente, más diverso, más plural, que nos incluyera la visión de todos. Me encanta traer a Luis Alberto Moreno, expresidente del BID y además colombiano, porque ni siquiera Luis Alberto Moreno creía en que eso iba a ser posible. Y él dijo en el 2009, dice, ¿puede una ciudad que hace una década fue considerada como una de las más violentas del mundo salir del miedo? ¿Puede reemplazar el círculo vicioso generado por la violencia con un círculo virtuoso alimentado por la confianza? Y su respuesta fue, la de Luis Alberto, sí, es posible. Y nos enorgullece contar que en Medellín fue posible romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Vamos entonces a la foto de hoy. Y la foto de hoy, de lo que ocurre en Medellín, estoy muy convencida que se van a identificar con varias de las cosas. Vivimos hace poco en nuestro país una violencia que derivó en unos paros que terminaron en violencia, paralizaron ciudades enteras, negocios, un estallido joven. Si a los jóvenes no se les dan espacios de participación, van a salir a hablar por algún lado. Nosotros lo vimos. Una pandemia en Colombia, alcanzamos días de 6.000 casos de muertes por COVID. La pandemia con lo que trajo, ¿no? El desempleo, especialmente en jóvenes y mujeres. Un mundo que cambia, por supuesto, eso también nos afecta, las guerras, las economías inestables, la desconfianza de lo político en las instituciones, discursos, en fin. Estamos viendo, además, estamos recibiendo mensajes permanentemente. El barómetro de la confianza de Edelman, que acaba de salir, dice, en el caso de Colombia,
es uno de los países más polarizados del mundo, y no es la polarización en la que estamos en desacuerdo de algo. Bienvenido al desacuerdo, eso es la democracia, pero la polarización significa que yo no le quiero dar trabajo a quien piensa distinto a mí. Significa que no quiero que sea mi vecino quien piensa distinto a mí, lo cual trae más violencia y mucha más pobreza. Con la polarización todos perdemos. Pero el barómetro de Edelman trajo una gran noticia, y es: las instituciones en las que más confían los ciudadanos son las empresas y sus líderes. Y eso es una responsabilidad con la que no nos podemos quedar. Eso no puede pasarse como un informe más que yo leo. Eso tiene que significar para ustedes, señores líderes de las empresas, la responsabilidad de liderar transformaciones sociales que generen cambios reales en la vida de las personas. También lo dice The Economist. ¿Qué están esperando de nosotros los ciudadanos? Están esperando activismo de los líderes empresariales que permita nuevamente generar cambios. Pero uno se va llenando como de frases, de discurso vacías. Yo quiero que entiendan que en las manos de cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar realidades de las personas. Quiero terminar esta fase diciéndoles, repitiendo esta frase que a nosotros nos gusta mucho, y es que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Reitero, es un mal negocio, es un mal negocio. Todos esos cambios para nosotros en ProAntioquia significó repensarnos. Es una institución que tiene 50 años trabajando por el desarrollo de este país, pero era una institución que no queríamos que de nosotros dijeran que teníamos más pasado que futuro, que teníamos una cantidad de medallas y de logros conseguidos y conquistados, sino realmente una institución viva que siguiera sirviendo a nuestra sociedad por los próximos 50 años. Y eso implicó una cantidad de cambios a nivel interno, de gobierno corporativo, etcétera. Pero me voy a referir a uno de los principales cambios que tuvimos en nuestra institución, y fue el cambio en la agenda estratégica. Después de escuchar lo que estaban pidiendo los grupos poblacionales que en nuestro país estaban pidiendo una mayor participación, jóvenes, mujeres, minorías, que además no está muy alejado de lo que acaba de sacar Davos. Seguramente todos ustedes lo vieron y seguramente van a relacionarlo con esa nueva agenda estratégica. Lo primero es que nos conectamos con las causas. Plataforma de jóvenes y empresarios. Jóvenes que aquí están, ustedes se tienen que también levantar la mano y ganar los espacios. No solamente esperar a exigir, también hay que construir y trabajar. En nuestro país teníamos una preocupación muy grande por una narrativas antiempresa, por muchas razones estaban ocurriendo. Entre otras por desconocimiento, por estigmatizaciones, y empezamos a caminar. Medellín es atravesado por un río y empezamos a permitir que los de un lado del río fueran al otro lado, y ahí estamos caminando todos los viernes, los terceros viernes, salimos a caminar con los jóvenes de las comunas a escucharlo, pero no yo, porque no me quieren ver a mí, quieren ver a los empresarios caminando. Esto es una foto de lo que hacemos. Son conversaciones difíciles, pero esos espacios hay que permitirlos, hay que escucharlos con humildad. Entender si están equivocados, conversar. Lo peor que podemos hacer, no porque nos hagamos así, no existe. Propiciémosla a nosotros, no permitamos que llegue el estallido para sentarnos a conversar. Mujeres, incomoden. Me perdonan los señores. Yo no sé cómo está el tema de género en Panamá, pero las mujeres a liderar, a sacar esa voz, a cultivarla, a incomodarse, hay que incomodar, porque requerimos una mirada diversa de los problemas. Una alianza por el empleo diferencial, nuevamente, jóvenes y mujeres, los más afectados por el estallido en su momento, por la pandemia. Generamos 12.000 empleos de choque durante ese tiempo. La seguridad alimentaria, ya hablamos del hambre que tenemos en nuestra región. En Medellín hay familias que diariamente tienen que discutir
¿cuál de esos miembros de esa familia no va a comer esa noche? ¿A quién le toca no comer? Porque no alcanza para las 3 comidas. Y seguramente en Panamá algo de eso debe haber. Pero más que la anécdota, les quiero decir lo que hicimos, porque no es solamente el diagnóstico. Tuvimos una alza en el precio de los alimentos y el año pasado, por ejemplo, nos unimos con una caja de compensación y las empresas afiliadas a ProAntioquia reconocimos el mayor alza en el precio de los alimentos y generamos un bono para 30.000 familias para permitir que esa inflación que les golpeaba más a ellos de los alimentos, pues digamos fuera un poco más llevadero. ¿Es una medida de choque? Por supuesto, es una medida de choque. Pero es que cuando uno tiene hambre, tiene que salir a solucionarlo ya, mientras buscamos el problema estructural y cómo lo solucionamos. ¿Qué vamos a hacer con la gente que hoy no tiene que comer? La cultura, por supuesto. Hacemos seguimiento y cuidado de lo público, control de lo público. Somos en ProAntioquia, antes eran el papá, ahora son la mamá, de muchas otras PRO a nivel nacional. Hoy somos 8 PRO, nos llamamos la Red PRO, con presencia en todo el territorio de Colombia. Y parte de estar aquí es transferir, contar ese modelo en el que creemos y estamos convencidos que genera desarrollo, que permite construir confianza, que permite acercar a sectores de la sociedad que pareciera que los diálogos son improbables. Hoy ya tenemos 8 en Colombia y ese año van a nacer 3 nuevas. El agro, nosotros somos un país agrícola. La educación rural, nuestra geografía hace que sea muy difícil la educación de nuestros niños en la ruralidad y entonces las brechas que hay entre la ciudad y lo urbano, entre lo rural y lo urbano son grandísimas. Tenemos un modelo de educación rural para esos niños que si todo sale como esperamos, en marzo será incluido como una política pública nacional en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Y esto, ya sé que no tengo tiempo, pero yo quiero detenerme acá. En ProAntioquia tenemos un modelo de reincorporación para la paz. No es un secreto para nadie que ese fue un país violento, un país que enfrentó un proceso de paz, un país en la que muchos de nosotros, yo soy hija de secuestrado, pues vivimos la violencia de la guerrilla. Y por supuesto nuestros afiliados igualmente. Taparales es una apuesta del sector privado, es una apuesta por la paz. Es el granito de arena que ponemos por la paz y en este predio que donamos de 270 hectáreas, hoy viven 100 reincorporados firmantes del acuerdo de paz, con unos proyectos productivos. No ha sido fácil, hay que decir que es un modelo muy complejo. Las conversaciones son muy difíciles, cargadas de mucha emoción. No es fácil explicarles a ellos, después de haber estado en la guerra, que la apuesta era sembrar limón y que les van a comprar el Grupo Éxito, que es un retail colombiano, y que le apostemos a ese modelo. Pero ahí estamos, esa es nuestra apuesta. Empresarios que sufrieron la violencia están sentados con reincorporados, intentando solucionar y ponernos de acuerdo y sobre todo avanzar. Obras por impuestos, que es un modelo que creo que sería muy exitoso para ustedes, que permite que buena parte del impuesto de la renta de las empresas se invierta en desarrollo de la infraestructura vial terciaria de los territorios más pobres, más alejados, más afectados por la violencia y con menor institucionalidad. ¿Tengo tiempo? ¿Alcanza? Y termino por contarles, esos fueron unos proyectos estratégicos, pero termino por darles un pasón rápido de lo que me resta de la agenda estratégica de ProAntioquia. Compromiso por la educación y la cultura. Creemos que la educación es el gran movilizador social. Nuestras capacidades económicas y sociales, donde trabajamos, y voy a ser clara en eso, por la internacionalización de Antioquia. Trabajamos también por el emprendimiento. Y ahí están los temas de generación de empleo sostenible. El tercer capítulo, ese es nuevo en nuestra agenda estratégica y lo reconozco, surge luego de
los paros, la pandemia, el estallido social, y es el capítulo que se llama Empresas y Valor Social. Y es un capítulo que lo quisimos poner explícitamente para que todo el mundo entienda, los jóvenes, las organizaciones sociales, que las empresas generan desarrollo económico, pero también generan desarrollo social. Y ahí en esa agenda tenemos, entre otras, dos temas muy importantes. El primero, la creación de confianza, lo que les mostraba de esas callejeadas, de esas conversaciones difíciles, de esos diálogos improbables. Y la segunda, el capítulo de seguridad alimentaria al que me referí previamente. Tercero, desarrollo y equidad territorial. Aquí está nuestra apuesta por el agro, está nuestra apuesta por la paz. Fortalecimiento institucional y buen gobierno. Nosotros defendemos lo público, defendemos la democracia y hacemos control y vigilancia. Y sabemos y estamos convencidos que en estos tiempos la neutralidad no es una opción. Nosotros no la tenemos como una opción. Y finalmente, algo que ha hecho la diferencia en nuestra región, que no necesariamente es una característica de Colombia, pero sí de Antioquia, la planeación y la prospectiva de esta región. En ProAntioquia nosotros nos ponemos de acuerdo junto con el sector público, con todos los que he mencionado, y decimos, para allá va esa región. Próximamente vamos a lanzar la estrategia emergente de Antioquia. Vamos a lanzar hacia dónde va, cuál es el futuro de esa región. Ya lo hicimos en un pasado y lo vamos a volver a hacer. Y eso incluye las principales apuestas en infraestructura, por ejemplo, el desarrollo de la pista del aeropuerto José María Córdoba, que nos va a permitir aumentar la capacidad de 25 millones de pasajeros a 40 millones de pasajeros, los túneles que estamos necesitando, el puerto Antioquia de Urabá, que nos va a permitir acortar distancias y ser mucho más eficientes y económicos que el puerto de Barranquilla o de Santa Marta, no están muy contentos, entre otras. Pero también hacemos eso en nuestra institución. Con eso termino y espero con esto decirles que esos tiempos que parecen turbulentos, nosotros a veces decimos incluso que estamos viviendo una tormenta. Ahora me encontré a una amiga y me decía, ¿cómo te has cambiado, cómo has pasado del sector privado? Yo trabajaba en un banco a ProAntioquia y yo le decía, a veces me acuesto en mi cama y digo, pero yo no me había pasado para una fundación, o sea, eso no se supone que era tranquilo. Pues claro, nos tocaron unos tiempos, unas turbulencias, pero el llamado es a liderar en medio de la incertidumbre. Y nunca, como en este momento, se requieren líderes, tenemos ausencia de líderes, tenemos necesidad de voces, tenemos necesidad de luces y de faros. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está llamado a ejercer ese papel. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada María Viviana Botero. A ver si nos acompaña. También hacemos el llamado al presidente Michael Chen para que nos acompañe aquí. Y damas y caballeros, queremos también abrir el compás a los que tengan preguntas y dudas sobre este conversatorio, para que puedan hacer la misma. Sin miedo, vengan. Buenas tardes a todos nuevamente. Nos preguntamos, ¿por qué la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón está en Panamá hoy? Y es porque nos hemos dado cuenta en los últimos 3, 4 años que llevamos en este periodo de transformación, de que el transformar no es solamente tratar de cambiar un país o una provincia, si nosotros como organización no transformamos. Y hemos entendido de que en los próximos años, si las organizaciones empresariales no tocan aquellos puntos que son de inflexión en estos momentos en la República, no vamos a avanzar como sociedad. Con ese pensamiento, reflexión, María Viviana, el nivel de confianza que se tiene en la empresa privada, ¿cómo se puede generar ese nivel de confianza que necesitamos para que también la población se sienta identificada con un sector privado que está tratando de hacer la diferencia para el país?
Es aprobado por Edelman, por el barómetro de Edelman. El que quiera la encuesta la ven muy fácil, los resultados, y si no la compartimos. Que quien más genera confianza incluso es el jefe directo del colaborador. Y la pregunta de qué podemos hacer para generar confianza, pues yo creo que pasa por muchos aspectos. Lo primero, las empresas, muchas son vigiladas, controladas, es decir, uno de los grandes problemas de la desconfianza actual tiene que ver con la cantidad de información y la imposibilidad de saber qué es real y qué no es real. Entonces, la veracidad en la entrega de la información en las empresas, por ejemplo, es uno de esos factores claves para la generación de confianza. Lo otro, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los ciudadanos, nosotros, nos damos cuenta y somos capaces de entender cuando una empresa, por convicción, está comprometida o si se trata solamente de un tema de social washing, por ejemplo. El compromiso personal. Las empresas son personas y es importante para los ciudadanos ver quiénes son esas caras detrás de las empresas, mostrarse vulnerables también, los invitaría. Cuando nos equivocamos, cuando tenemos un problema, contarlo. Eso al final termina sumando a la confianza y con eso decirles, hoy ya las empresas, hoy ya ustedes empresarios gozan de confianza. La gran pregunta es, ¿qué van a hacer con esa confianza? ¿Para qué la van a utilizar? ¿En qué la van a emplear? Presidente Michael, la Cámara de Comercio ha estado haciendo y hablando más bien del tema de transformación en estos últimos años en los medios. Ha sido muy enérgico y enfático de que debemos cambiar de actitud. Pero, ¿qué está haciendo actualmente la Cámara de Comercio que se pueda notar una diferencia dentro de la provincia de Colón? Creo que el día de hoy van a ver el primer gran proyecto de la Cámara de Comercio, en donde vamos a lanzar una campaña llamada El cambio comienza por mí. Básicamente queremos hacerle entender a nuestra gente de Colón que no es un delito ser colonense, es todo lo contrario, es un motivo de orgullo, en donde cada uno de nosotros podemos aportar ese granito de arena. Y señores que están con nosotros el día de hoy, yo necesito hacerles entender de que Colón no requiere solamente de una gran inversión o de una restauración. Hay cosas que parecen insignificantes, como lo dije, un cambio de actitud, un cambio de una forma de pensar, en donde con cosas insignificantes como botar la basura apropiadamente pueden generar grandes cambios. Elegir buenos líderes, los buenos modales, todas estas, un cúmulo de muchas cosas positivas empiezan en la casa. Y cuando verdaderamente logremos dominar estas cosas positivas, vamos a estar listos para el verdadero desarrollo sostenible e inclusivo de Colón. Otra de las iniciativas que tenemos, y le he dicho a nuestra junta directiva, es importante hacer dinero, pero más importante es pensar en nuestra gente, porque si nuestra gente está bien, nuestras empresas también van a estar bien. Hemos lanzado el Mercadito Caribeño, un pequeño espacio para los microempresarios, medianos empresarios, artesanos en la provincia de Colón. Hemos lanzado el Colón Experience para tratar de traer a turistas nacionales e internacionales, a los cruceristas, a que visiten nuestra costa arriba, nuestra costa abajo, y por qué no, nuestra ciudad de Colón también. Y aunque la vean un poco deteriorada, tiene un gran potencial. Y es un sancocho y una mezcolanza de todas estas iniciativas desde la empresa privada que podemos implementar para tan siquiera hacer un cambio, para no dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos algo mucho peor de lo que heredamos nosotros. Sin duda alguna, el sector privado en Panamá no se ha quedado quieto. Se han diseñado diversas visiones regionales, visiones de país, documentos tenemos y muchos, pero ¿cómo logramos que esos documentos, María Viviana,
se lleven a la acción y adicional a eso se mantenga firme en el crecimiento del país independientemente de los gobiernos que vengan. Pierdan el miedo a participar públicamente. Yo creo que hay que perderle el miedo a lo público. Es que, es decir, cuando uno está sentado en la empresa, es que es terror, ¿no? Salir a que lo vean hasta en una red social. Estamos dejando espacios que se llenan por otros. Hay que perderle el miedo a hacer incidencia. Hay que perderle el miedo a poner temas en la agenda pública. Hay que perderle el miedo a tener las conversaciones difíciles. Hay que perder ese miedo. Nadie está más cualificado que cada uno de ustedes para participar. Eso sería lo primero que yo diría, la valentía, el coraje para defender un modelo económico en el que creemos, para defender un modelo de sociedad. También la humildad para reconocer que hemos vivido probablemente en un privilegio que no ha incluido a otros. Y esas personas hay que traerlas a la conversación, hay que incluirlas. Pero nuevamente, no incluirlas para decir, check, las incluí. Nosotros nos encontramos una cosa en las callejeadas y fue que los jóvenes no quieren que nosotros les traigamos la solución a su problema. Aquí llegó ProAntioquia y les va a poner un colegio. No. Los jóvenes quieren que nos miremos como iguales, que nos reconozcamos como pares, que tengamos conversaciones horizontales y que construyamos juntos. Eso es lo que están buscando. ¿Alguien del público le gustaría hacer alguna pregunta o comentario? Tenemos varios. Abdiel, ayúdanos con el micrófono, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Licenciada, usted habló de 3 palabras que me llamaron la atención. Intención, acción deliberada, tanto del sector privado como del sector ciudadano, para transformar Antioquia. Me parece que esas 3 palabras o esos 3 conceptos son los que nos faltan en este país para transformar el país. Ahora, cuénteme un poquito a todos cómo fue que esa intención, acción deliberada, ciudadana y empresarial hizo que se transformara Antioquia. ¿Cómo fue ese mecanismo de unión, de interés, de motivación para que todo el mundo se uniera en pos de ese objetivo? Creo que eso sería bastante importante para que nosotros entendamos un poco qué fue lo que pasó allá. Gracias. Gracias por su pregunta y por el interés. Quisiera recordar que estábamos en un momento de supervivencia, ¿no? El contexto en el que estábamos en ese momento nos obligó también, ¿no? Era o esto o morirnos. Acuérdese cómo estábamos, ¿no? No teníamos otra opción. Y entonces yo creo que, claro, eso puso una presión adicional a que había que hacer que las cosas pasaran. Yo sí tengo que reconocer que Antioquia sí tiene un capital social y un tejido empresarial pues muy privilegiado. Digamos que a nuestros líderes empresariales no hay que explicarles por qué es importante el desarrollo social. Ellos lo tienen muy claro y es la forma en la que tradicionalmente, tampoco voy a decir mentiras que todos, pero buena parte de nuestros empresarios han hecho los negocios. Pero tengo que decir que el contexto, la urgencia, la situación de o es esto o nos vamos a salvar o nos vamos a morir, o sea, es esto para salvarnos o no queda más opciones, una situación de vida o muerte, también ayudó a que todos nos pusiéramos, perdonen el anglicismo, que sé que aquí es más normal que en Antioquia, hands-on en el problema. La pregunta para ustedes, usted dice que ustedes están igual, yo no conozco tanto de la situación de Panamá para saber si es así, pero la pregunta es, ¿vamos a esperar a vivir una situación así para hacer algo?
Vamos a esperar un estallido social que paralice nuestras empresas, que impida que los niños vayan al colegio, que nos cambie el modelo democrático para hacer algo. Yo creo que es una reflexión, digamos, un reto, que en una situación donde uno no tiene bombas todo el día, elevar el nivel de conciencia y decir, ¿cuál es el rol mío? ¿Puedo hacer más? ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿Generar riqueza y ya? ¿O puedo hacer más? ¿Cuál es el rol de los jóvenes? ¿De la academia? ¿Producir conocimiento y ya? Creo que fue un poco de todo lo anterior que acabo de mencionar. Teníamos también otra pregunta acá abajo. Buenas tardes, licenciada, bienvenida. Yo quería hacer una pregunta con respecto, y bueno, aquí está el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, sobre el Plan Integral de Desarrollo de la provincia de Colón. Y este documento ha sido, digamos, producto de las aspiraciones y la inquietud de varios sectores de Colón, la sociedad civil, las universidades, la Cámara de Comercio de Colón. Creo que se ha diseñado de repente en ese nivel de aspiraciones una hoja de ruta, y esa hoja de ruta que todavía falta mucho por seguir, pero ya por lo menos hay una aspiración que ha sido plasmada en un documento que puede ser, digamos, sí, una hoja de ruta para que Colón vaya a ir desarrollando eso que necesita, eso que requiere y que sale de las aspiraciones del mismo Colón. Y creo que se ha hecho un poco con respecto a cómo integrar las fuerzas de la provincia, las fuerzas de la ciudad, de manera tal de que salgan estas iniciativas propiamente de Colón. Entonces, yo veo que también aquí hay una similitud con lo que se ha hecho en otras partes, por lo menos el ejemplo que usted trajo de Antioquia, de que todo debe ser una integración en base a lo que todos los miembros que convergen en la ciudad de Antioquia de Medellín proponen qué hacer con el cambio y el crecimiento de su ciudad y qué es propio que quieren hacer, que queremos hacer en la provincia de Colón. Mi pregunta va al respecto de qué opina de este tipo de iniciativas. Y de repente, si ya no ha tenido la oportunidad de ver el documento creo que está ahí colgada en varias web, y ese documento fue producto y del consenso de los propios colonenses que participan en esta, digamos, que tienen estas aspiraciones de cambiar la ciudad de Colón. Gracias. Justamente Marcos Zárate me estaba contando que ustedes no están partiendo de cero, que ya tienen un documento que no conozco, me van a compartir. Me alegra mucho. Yo solo les diría, ábranse al diálogo y permitan voces distintas, no se sienten a escucharse entre ustedes mismos, entre los que pensamos iguales, para que sea más fácil y para que nos aplaudamos entre nosotros en una sociedad de mutuo elogio, donde el uno le dice al otro lo inteligente que es, lo brillante que es esa idea. No busquemos iguales, sentémonos con distintos, a escucharlos, así incomode, pero con seguridad el producto que sale es mucho más fuerte y representativo. No conozco el documento, me contaron de la iniciativa y la celebro. En esa parte es importante destacar el rol que ha jugado el Centro de Competitividad de Colón y hacer el llamado también con la coalición de aquellos miembros de Colón y la empresa privada, la sociedad civil. Hemos entendido el mensaje que tenemos que trabajar unidos para lograr diversos objetivos. Y ya hemos dado ese primer paso. Y lo que queremos estar haciendo hoy en día es precisamente contagiar al resto del país de que es el paso que tenemos que seguir para la construcción de una mejor sociedad. Con eso, creo que había una pregunta más del lado de acá, una pregunta. Vamos a dar espacio al señor y también acá otra pregunta y entonces continuamos. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Casares y estoy en representación con el grupo de Anamiki. Cuando entré justito
usted en su presentación nos hablaba de que usted nos venía a contar su experiencia en Antioquia, pero que nosotros deberíamos adaptarlo al caso panameño. Colombia, que es un país hermano, llevan 200 años en conflicto permanente. Ustedes son unos sobrevivientes. Panamá, estuvimos al lado de ustedes y cuando se fueron a la guerra de los 1000 días, nos separamos. No nos gustó los problemas, el conflicto y nos hemos ido adaptando, pero estamos en una encrucijada. Ya no podemos seguir dependiendo de Colombia, de Estados Unidos. Tenemos que empezar a ser responsables como país, como ciudad, como barrio, como gremio empresarial de nosotros mismos. Tenemos $1, pero realmente tenemos que gobernarnos no solamente pensando en la economía. La economía es importante. La pregunta mía hacia usted, pero más es a los colonenses, ¿cómo lo vamos a adaptar? Y te voy a dar un consejo para terminar. Al comerciante no lo vas a vencer, tienes que convencerlo. Y si tú lo convences que haciendo las cosas bien le va a ir mejor y va a hacer más dinero, porque al final del camino, eso es un principio de economía, haciendo las cosas bien te va a ir mejor. Gracias. Para entender el día de hoy es de que ya estamos en ese proceso. El simple hecho de tener esta actividad, el simple hecho de tener la intención, la iniciativa y la voluntad de querer generar un cambio, y es más, la intención de querer contagiar a los demás. Así como el COVID nos contagió a nosotros queremos contagiar no solamente a los colonenses, sino a todas las otras provincias y a todos los otros países a que nos ayuden, a que nos enseñen y que tal vez no vamos a tener toda la receta, pero tenemos que empezar. ¿Por qué? Y permíteme ahondar un poquito. Mis abuelos escaparon de una guerra en China hace más de 80, 90 años atrás. Ellos su vida corría peligro. Y vemos cómo las personas de China, cuando hubo ese conflicto, emigraban. Pero ¿sabes qué? Un estudio del Centro de Competitividad de Colón ahora está estableciendo de que hay muchos jóvenes que están migrando de la provincia de Colón hacia otras latitudes en búsqueda de un mejor futuro. Entonces, mi mensaje para ustedes es, como Cámara de Comercio o como individuo no tengo toda la respuesta, pero sé que tenemos que empezar por algún lado para no perder lo poco o lo mucho que nos queda. Y los motivo a contagiar a otras personas con lo que hemos aprendido el día de hoy, para que otros también sean agentes de cambio, tal como lo dice María Viviana, para que no sigamos perdiendo el Colón que todos queremos y merecemos. Vamos a dar espacio a una pregunta adicional y continuamos. Bendiciones y buenas tardes, María Vilma Rocha de Aro, Panamá y aliados estratégicos de la provincia de Colón desde el 2019, hacer algunos aportes en la tarde del día de hoy y una pregunta importante para Yosimar Ortiz, porque venimos de la mano tejiendo y estos son los aportes. Desde la empresa social, somos empresas que nacemos sobre todo alrededor del año 2008, somos empresas privadas enfocadas en sembrar en el bien común. El antecedente que existe en la humanidad viene de la década de creer que sembrando en el bien común, en el caso de la economía, podía nacer el microcrédito. En mi caso soy oriunda de esta tierra maravillosa, sangre chiricana y veragüense. Creo totalmente que la equidad es posible a través de la implementación de la empresa social,
porque crea un marco práctico de acción en provincias como Colón. Creamos un centro de aceleración empresarial, que en esa dirección va mi pregunta, Yosimar, para pivotear cómo hay aspectos concretos que se han sembrado en la provincia desde la empresa privada. En nuestro caso somos aliados estratégicos de la banca privada inicialmente desde el año 2014 y al día de hoy somos parte del Banco Nacional de Panamá en su responsabilidad social empresarial, porque precisamente a través de acciones concretas desde la empresa privada, y los invito a conocer más de esta vertiente que es la empresa social, se pueden crear espacios de acción donde los jóvenes, digamos el caso de Colón, que tienen tantos talentos, y nos honramos en representar 600 marcas de esta nueva realidad del país, donde la provincia de Colón tiene talentos que, si no los conocen, los paso a mencionar. Son marcas que mueven la economía nacional, como Jan Decor, la Tapa del Coco y el Trip de Jenny, que están alrededor. Nosotros somos líderes empresarios que estamos insertados, como me escuchan, dentro de la finanza pública, dentro de la acción pública a través de proyectos como les comparto, y que Yosimar pues nos pueda expandir muchísimo más, y estamos siempre a la orden de la empresa privada, como es el trazo de Colombia, que precisamente es el tipo de movimiento socioeconómico que venimos validando en Panamá. Muchas gracias. Sin duda alguna, María Gilma, gracias por esa intervención. Consideramos que el Centro de Aceleración y Transformación Empresarial Antonio Tagarópulos, que gracias Lizzy, que está por aquí, de Fundación Antonio Tagarópulos, consideramos que es un espacio que todavía está en desarrollo, pero que es un espacio que puede potencializar a aquellos pequeños empresarios y emprendedores dentro de la provincia. Inclusive, aprovechando hoy en día que tenemos el tema, por ejemplo, de la ley EMA, en Colón tenemos una zona procesadora. ¿La estamos utilizando a su máxima capacidad? No. Tenemos 5 puertos a disposición y en Colón estamos innovando en agroindustria. No. ¿Qué tal la simple idea de agarrar productos perecederos que pueden llegar a Colón, ser procesados, y en 5 puertos, elige cualquiera y lo mandas al exterior? Son iniciativas que tenemos que empezar a desarrollar dentro de nuestro país, y consideramos que con emprendedores que están haciendo un trabajo podemos generar marcas que posicionen a país como Panamá a nivel global, porque al posicionar marcas, ¿verdad?, a nivel global, entonces el país gana presencia, el país gana prestigio, y eso nos ayuda en la economía de cada uno de nosotros. Entonces es por eso que hemos estado trabajando muy de la mano con AROC Panamá. Acá primero, primero la señora Paola, acá, por favor, el licenciado acá y el licenciado acá, por favor. Y con eso terminamos la intervención, porque tenemos algo preparado para ustedes. No, yo, bueno, contenta de ver a María Viviana acá y a todos ustedes. Bueno, por el acento saben que no soy de acá, pero llegué a vivir hace poco a Panamá, y desde que llegué a vivir siento mi casa al frente, el edificio, la calle, el parque, mío. Entonces, yo no sé si les guste o no, pero lo siento mío y lo voy a defender y lo voy a cuidar. Entonces, yo creo que un poquito de sentido de pertenencia, me incluyo, podemos moverlo. Y creo que eso es súper importante, porque todo lo que ya voy empezando a ver en Panamá y a conocer, lo voy a sentir absolutamente mío, lo voy a proteger y lo voy a defender, y lo voy a ayudar para que sea mejor. Segundo, hablaban de cómo llevar de pronto a la práctica estos documentos, todos estos que hay. Poner un responsable, una fecha, qué, cómo, cuándo y cuándo nos volvemos a ver. Se reúnen 4 personas. Tú haces esto, tú empiezas a hablar como en la comunidad, reúno a 5 personas de la comunidad. Tú haces tal cosa, y nos reunimos y vamos chequeando cómo van. Eso es un cuadro de Excel. ¿Quién hace qué, cómo y cuándo? Porque yo sé que a veces tanto documento, y ahora cómo empezamos. Cada uno de a poquito. No hay que ir con la súper, mejor dicho, tenemos que, no, de a poquito se va logrando. Entonces, bueno, desde ahora yo creo que el sentido de pertenencia es súper importante, y defenderé Panamá y lo ayudaré en lo que pueda.
por esa reflexión. Esto es como comerse un elefante, poquito a poquito, porque si no nos atoramos con la cola. Así que vamos a darle el espacio acá al señor. Muy buenas tardes. Agradecer primero que nada la puesta en práctica de algo tan vital como Antioquia en Panamá y cómo poderlo replicar. Mi nombre es Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresas. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Partiendo de que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa constituye más del 96% de la empleomanía a nivel nacional, partiendo de la premisa de que el 86% de las empresas son micros y partiendo de situaciones como las que se viven específicamente en la región de Colón y a nivel nacional, donde tenemos múltiples oportunidades de ejecutar acciones conjuntas, la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer para identificar las cadenas de valor? ¿Cómo hacer para que desde el Estado y desde las diferentes instituciones podamos entender que solo en el momento en que podamos ir llenando los diferentes eslabones que hacen falta en la cadena de valor es cuando podemos realmente decir que vamos avanzando, y cómo poder entender que el proceso es todos? Que en el momento en que uno no se sienta parte, bienvenida a la compañera colombiana, una panameña más, en el momento en que no nos integramos y no nos ponemos la camiseta y la sudamos, el país pierde. Y en el país en el que vivimos todos, si el país se echa adelante, yo vivo mejor. Es, como usted bien dijo, es un buen negocio. Y la parte más importante de todas, que me gustó mucho lo que conversó, es sentarnos a conversar con los diferentes. Eso es maravilloso y desde hoy lo hago como una frase mía. Muchísimas gracias. Gracias, don Oscar. Sí. Gracias, Franklin. Yo tengo que decir que yo empecé mi carrera en el mundo financiero, en la banca corporativa. Los bancos por dentro, no sé, que hay alguien de algún banco sabrá, son como realmente dos bancos: la banca corporativa, la sofisticada, la banca de inversión, fiducia. Yo hice todo el recorrido y llegó un punto en el que yo miraba por las ventanas del edificio y yo decía, no, allá afuera hay otro mundo, y decido dar un salto que es muy raro en la banca, y es pasarme a la banca de las pymes. Y tengo que decir, no porque usted lo haya dicho, todo el que me conoce sabe que es cierto, y esa historia la cuento muchas veces, encontré un propósito de vida cuando conocí a esa economía, que es la economía es una economía de la realidad, que nos da un termómetro muy certero de las afugias, de lo que pasa ahí. Y es un placer trabajar para esas pequeñas y medianas empresas y contribuir a su desarrollo. Hoy hago parte de una junta directiva de una corporación microfinanciera, así que conozco bien de lo que habla. Y me sorprende sus porcentajes porque son prácticamente los porcentajes de mi país, tanto en número como en generación de empleo. Y eso tiene que ser un esfuerzo de todos. Eso, por supuesto, las grandes corporaciones tienen mucho por hacer, no solamente en aporte de dinero, sino en transferencia de conocimiento. Las grandes corporaciones tienen cómo traer mejores prácticas y transferirlas. Las grandes corporaciones pueden pagar un talento especializado que pueden venir a aportar, no solamente capital. Pero en esa conversación ustedes se tienen que hacer parte, porque ustedes representan, usted lo dijo, el 96% de las empresas panameñas, y es otra mirada, es otra realidad. Yo no sé cómo están aquí los problemas de informalidad, es una realidad en mi país, la informalidad. Y en esa conversación yo quiero contarles una historia, porque en algún momento, a finales del año pasado, yo escuchaba a algunos empresarios grandes de Medellín, donde decían: estamos viviendo el mejor año de nuestra historia. Y luego nosotros salíamos a la calle y veíamos y sentíamos la calle, la informalidad,
las afugias de las personas, la situación económica difícil, y decían, estamos pasándola muy mal. Y entonces uno decía, ¿y quién está mintiendo? Ninguno estaba mintiendo. Son dos realidades, son dos miradas de una misma realidad, y por eso la necesidad de sentarse y complementar esa mirada para que sea representativa y para que al final el producto, ustedes se sientan parte de esa solución. Así que, pues mi invitación, sin conocer cómo funciona institucionalmente el tema de pymes y micros en Panamá, es decirles, háganse parte de la conversación, háganse parte, que además es un buen escenario para ese networking y esas relaciones tan necesarias para esas empresas con las grandes corporaciones. Gracias, María Viviana. Don Oscar. Muchas gracias. Y primero felicitar a Michael y a la Cámara de Comercio de Colón por traer esta excelente iniciativa y aprender de María Viviana. Y gracias por habernos ilustrado. Representando a COSPAE, que también pertenece y tiene como asociado a la Cámara de Colón y a la Cámara Americana de Comercio, y también al sector universitario, quisiera preguntarte. Los rectores hemos aprendido muchísimo del avance que tienen muchas universidades en Colombia, desde Uniandes, donde tú estudiaste, la del Rosario, la del Externado, en Medellín, de EAFIT, en Cali, de ICESI y de Univalle. Y hemos visto mucho lo que ellos han hecho para transformar la forma como venían educando a los jóvenes y convertirlos en empresarios. Pero creo que tú puedes ilustrarnos más qué hace, por ejemplo, EAFIT y qué hace la Universidad de Antioquia para ser diferentes y lograr incorporarse a esa gran transformación que ustedes han logrado. Acá vemos varios rectores en el público. ¿Qué recomendación tienes para nosotros? Qué bueno tener aquí rectores. Nosotros en ProAntioquia tenemos a las 5 universidades privadas afiliadas, no tenemos las públicas porque no pueden por estatutos, pero tenemos constituido lo que denominamos el G8, que es el grupo de conversación entre las 8 universidades de Antioquia, y ahí nos sentamos y debatimos permanentemente retos públicos entre todos. En Antioquia además hay un modelo que vale la pena que lo revisen, que se llama el CUE, que es un modelo que es universidad, empresa, Estado, donde se sienta literal la universidad, la empresa y el Estado. Tiene un comité que dirige en ese momento el presidente del banco más importante hoy, es el director del CUE, y ahí se trabajan justamente esos temas de innovación, justamente esos temas de empleo, de emprendimiento, de cuál es el talento que necesita el sector productivo, qué están haciendo las universidades, a qué tipo de personas se están educando, con qué habilidades, y eso cómo se conversa y qué tan conectado está con el sector productivo y con lo que el sector productivo está demandando. También aceptar que existen, que no todos los planes de vida pasan por la universidad, también hay oficios y también se necesitan. Esas conversaciones también hay que hacerlas. Entonces, nuevamente la fórmula vuelve a lo mismo, a ese espacio de conversación entre ese modelo de CUE, vale la pena que lo revisen, es un modelo de discusión interesante. Y usted menciona 2 ejemplos, Universidad de Antioquia y Universidad de AFI. Y para quienes no saben, la Universidad de AFI es una universidad privada, la Universidad de Antioquia es una universidad pública. ¿Qué están haciendo? AFI, una apuesta por el emprendimiento muy grande, acaba de lanzar un centro de innovación que se llama Ongoing, que busca eso, acelerar emprendimientos y ese mindset emprendedor que tenemos los antioqueños, cultivarlo desde la universidad y permitir que vayan creciendo y permitir el error y la equivocación. Porque todos queremos ser innovadores, pero que startup que monto ya sea un unicornio. ¿Cuántos unicornios salen de cuántas iniciativas? La tolerancia al error también se necesita, y acaban de lanzar justamente eso para probar y para ver qué pueden hacer. Y la universidad pública siempre será un actor cualificado y necesario en las conversaciones, y nos sentamos en ese grupo del G8. Para ir cerrando este periodo, presidente Michael, por favor, unas palabras de reflexión breves. Muchas gracias. Bien breve. Los quiero incentivar para que se unan a la iniciativa, aunque sean miembros o no miembros, aunque sean empresa o no empresa, a que nos apoyen, a que contagien a los demás
de que el cambio debe comenzar con uno mismo y hacer de que nuestros o sus hijos, nuestros nietos, lo que sea, para que entiendan de que cada uno de nosotros puede generar un cambio positivo por más pequeño que sea. Gracias. María Viviana, una reflexión para terminar el panel. Otra, una más. No, yo reitero el mensaje que he intentado dar esta tarde, y es: el cambio es posible, no es un milagro, es un trabajo, y de ustedes depende hacer que las cosas pasen, cuidar lo público, porque lo público es de todos. Muchas gracias. Ahora, para pasar al siguiente punto dentro del programa, quiero anunciarles que la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón considera que la transformación social y comercial va a depender de qué tanto como sociedad estamos dispuestos a seguir creciendo, como seres humanos sin distinción de raza, credo, nivel socioeconómico o educativo. Todo aquel que crece internamente es capaz de aportar al crecimiento de su entorno. Durante el 2022, el gremio, con el apoyo de Gente, Proceso y Tecnología, Juan Carlos, Higher Potential, con Edinés Salazar y Fundación Ame Brillar, lograron apoyar a 300 jóvenes y adultos que crecieron de manera personal, brindándoles las herramientas para diseñar su vida y futuro de manera intrínseca. En estos momentos, conozcamos 2 testimonios de estos jóvenes. Mi nombre es Jaisuri Díaz. Me gustó bastante porque pude aprender más, pude identificarme con todas las cosas que aprendí, pues, y eso me ayudó a seguir adelante también. Con las decisiones, porque hay momentos en mi vida que tengo que tomar decisiones para poder seguir adelante, avanzando y en lo que yo quiero lograr en el futuro. El mensaje que le digo a los jóvenes: que sigan adelante, que puedan tomar sus decisiones en lo que quieren lograr en un futuro, que sigan estudiando, que no importa cuántas cosas han pasado, pueden tener una oportunidad y pueden lograr lo que quieren. David Morán. Ha sido totalmente maravillosa. He aprendido también lo que es a tomar decisiones, aprender a conocerme más. Sobre poder reconocerme, poder concientizarme, poder tomar conciencia cuáles son las decisiones correctas para poder tomarlas. Uno de mis grandes mensajes que brindo a la juventud es que prepárense, estamos totalmente capacitados y sé que lo podemos hacer. Vamos a poder lograr muchas cosas si nos lo proponemos. Muchísimas gracias. Y con ello quiero mencionar a todos aquellos que nos han ayudado a realizar este evento, pero que también desde un inicio, hace 3 años, nos han acompañado en esta trayectoria. Y con ellos están Minera Panamá, Maersk, Banco Nacional de Panamá, Mota Internacional, FCI Logistics, Manzanillo International Terminal, Banco General, Empaques Colón, Roda Internacional, la Embajada de la República Popular de China, Brain Corporation, Aroc Panamá, Gente, Proceso y Tecnología, Nestlé, Patronato de Portobelo y San Lorenzo, Cámara de Turismo de Colón, Universidad de Panamá, Higher Potential, CMA Publicidad, Comunica Latam, Fundación Antonio Tagarópolos, Universidad Santa María la Antigua, Empresas Panameñas de Alimentos, Grupo Celsia, Grupo ENSA, Grupo Sura, One Network Express, Generadora Gatún, Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, Hotel Radisson Colón 2000, Hotel Intercontinental Miramar, Parlamento Latinoamericano, Tigo Business, Banismo, Copa Airlines, Argos Panamá, Gente TVN Media, Medcom, EPASA y la empresa Crimson Logic, adicional también el trip de Jenny que está aquí con nosotros. Aquí una muestra de 41 empresas que se han sumado a transferir recursos, no solamente económicos, sino también de conocimiento para poder apoyar El Cambio Comienza por Mí. A su vez, también quiero darle un breve reconocimiento, no sé si está aquí con nosotros, creo que salió,
Pero la idea del cambio comienza por mí, nace de una de nuestras vicepresidentes, la licenciada Maruquel Verástegui, porque se vio en la necesidad de crear algo diferente para la provincia de Colón. Así es que la idea del cambio comienza por mí, a pesar de que empezó hace 3 años. Nosotros hoy vamos a hacer la realidad de que a través de los medios de comunicación el mensaje llegue a nivel nacional con este video. Fuimos puerto y la esperanza de un mejor futuro. Fuimos acero, madera y nuevos caminos abriéndose paso a ritmo de ferrocarril. Fuimos gesta y grito de independencia, tacita de oro y el orgullo de todo un país. Y donde hay pasado, también hay una nueva oportunidad de futuro. Es tiempo de que Colón vuelva a ser desde su gente, porque fuimos y somos la gente bonita, voluntad inquebrantable, compromiso, un sí se puede. Y hoy, más que nunca, el cambio que queremos comienza por entender que no depende de aquel ni del otro, sino de cada uno. Y es que el cambio comienza por mí.